Un saludo a todos los que están viendo este primer congreso de inmunidad integrativa organizado por Equisalud y que, bueno, pues hemos tenido el honor de que nos invite. Mi nombre es José Francisco Tinao, formo parte de CMI, de la Clínica de Medicina Integrativa, y me han pedido que hable de un tema que tiene mucho interés. Siempre lo ha tenido, lo va a tener, y además ahora, coyunturalmente, desgraciadamente, lo tiene en relación a la pandemia que estamos sufriendo. Todos hemos visto cómo en la primera oleada de este virus ha habido una parte de la población, especialmente las personas mayores, que han sido especialmente afectadas. El número de casos de morbilidad, mortalidad, ha sido muy alto en este grupo y entonces hay que empezar a preguntarse, independientemente de otras circunstancias, qué condiciones propias de la edad tienen esos determinantes para haber tenido esa agresividad. Y una parte de ella está precisamente en lo que vamos a hablar hoy, que es la inmunosenescencia. Inmunosenescencia es un concepto que está relacionado con un hecho histórico, y es que la demografía ha cambiado. En los últimos años, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial, ha habido un cambio global demográfico. Se ha producido algo nuevo, diferente, distinto, que es que grandes cohortes de población llegan a edades avanzadas. Este hecho es histórico, no hay antecedentes históricos de ello. Nos vemos en esta coyuntura que per se es un éxito. Es un éxito que capas enteras de poblaciones lleguen a edades avanzadas. Pero lo que no es un éxito es que junto a ello, esta población que llega a vivir 85, 90, 100 años, se encuentra la gran mayoría de ellos en discapacidad. Tienen discapacidad física o discapacidad cognitiva. Se encuentran con dolores por la osteoporosis, la artrosis, se encuentran debilitados, se encuentran con discapacidad para moverse y ser autónomos, necesitan apoyo y muchos de ellos además padecen desafortunadamente enfermedades cognitivas que les merman intelectualmente y por lo tanto realmente no les hace vivir una vida plena. Este fenómeno ha llevado a un incremento en el estudio de los factores que determinan nuestra manera de envejecer. Si nos comparamos con los primates, prácticamente vivimos 40 años más de vida que ellos. Es una pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué vivimos 40 años más? ¿Qué factores hace que nos lleven a ello? Porque en realidad históricamente, la naturaleza solamente nos exige que lleguemos a una edad para procrear. Realmente a la naturaleza no les interesamos individualmente, le interesamos como grupo. La menopausia es un fenómeno que viene a resaltar este hecho específicamente en la mujer. Tradicionalmente, después de la menopausia, las mujeres han vivido una serie de años y después fallecían. Los años suficientes antropológicamente para que cuidaran a los vástagos, ayudando a las mujeres jóvenes. Y después no interesaban a la naturaleza. Sin embargo, hoy una mujer en España, en Japón o en otros muchos países, llega a vivir 85, 90 años. Han cambiado las cosas. Ortega decía que el ser humano es el único animal que es capaz de hacer un mundo artificial. Y nosotros lo estamos haciendo, en general, para bien. En general, para bien. La inmunosenescencia se ha asociado a otro concepto. Ya saben que cuando una ciencia no tiene ya más camino que recorrer o nota obstáculos, muchas veces mira hacia otro lado y se compara con otras o se suma a otras. La biofísica, la bioquímica son ejemplos, la neuropsicoinmunología. Por eso ese nuevo concepto, ese nuevo acrónimo que tanto a los anglosajones les gusta crear, el inflammaging, inflamación y envejecimiento, inmunosenescencia e envejecimiento. Y es lo que vamos a empezar a tratar de ver. Se define inmunosenescencia como, bien leen, la declinación progresiva de la función inmune, que proviene tanto del proceso natural de envejecimiento, pero también de si es al revés, si es que este sistema envejece y por ello nosotros en general envejecemos. Es un mecanismo que vamos a ver. Verán que en las aportaciones que hay aquí hay muchas incógnitas. En primer lugar, estamos hablando de una línea de investigación que está todavía en curso. En segundo, habrá muchos conceptos que se van a exponer aquí que posiblemente en los próximos años puedan cambiar.
y algunos de ellos que ahora mismo se aseveran puedan ser modificados. Por lo tanto, estas limitaciones tienen que hacernos ver que esta ponencia es en realidad una puerta que abrimos inicialmente a un mundo que creo que es muy apasionante e interesante. Les presento un perfil ILMI de un paciente de 94 años de edad. Una persona que está en buenas condiciones cognitivas, que tiene alguna pequeña limitación física, pero que no tiene mucho más. En un momento determinado, antes de que empezara, inicialmente, a que empezara esta pandemia del COVID, yo le hice una analítica de sangre estándar. Y esa analítica de sangre estándar prácticamente daba parámetros de normalidad, simplemente aparecían la presencia de unos leve disminución de leucocitos y de linfocitos. Lo pueden ver en la margen inferior izquierda. Pero cuando se hace un perfil linfocitario, algo que los médicos que trabajan en el campo de la microinmunoterapia quizá tienen mucha más normalidad en pedir, es una lástima que este tipo de estudios no se realice con más frecuencia, descubrimos a toda la familia leucocitaria y linfocitaria, y vemos cómo está cada uno de ellos, vemos sus relaciones, y aquí las cosas empiezan a cambiar. Fíjense en esta imagen. Fíjense cómo los CD3, los CD4 están ya muy bajitos, por lo tanto eso supone una relación entre ellos muy importante, pero fíjense cómo los linfocitos activados, los T8, los T-helper, también están en condiciones mínimas, y en cambio encontramos que las NK están elevadas, están prácticamente por encima de lo que deberían estar, como un fenómeno compensatorio. Es bueno, inicialmente podríamos decir, están haciendo lo que pueden, pero no se fíen, lo veremos más hacia adelante. Las NK en su medición cuantitativa no basta solo. Se ha podido comprobar que cualitativamente muchas de estas células empiezan a tener deficiencias funcionales. Fíjense y observen, recuerden esta imagen porque es paradigmática de un perfil de inmunosenescencia. Y nos va a servir para luego recordar. Lo volveremos a ver en el fondo de la conferencia. La inmunosenescencia, claro. ¿Qué cambios se producen en el sistema inmune? ¿Cuál de ellos son importantes? Porque desde el nacimiento estamos expuestos a diferentes infecciones, a diferentes traumas, virus, bacterias, agresiones, que obligan a actuar al sistema de defensa. Y las células de nuestro cuerpo, además, hacen procesos que llamamos carcinogénesis. Se magnetizan. Y es un fenómeno que cada vez está más estudiado, porque estamos estudiándolo en relación a los procesos de inflamación. Estudiar la inflamación es estudiar en gran parte los mecanismos patogénicos de la gran mayoría de las enfermedades. Y aceptamos que tanto las enfermedades cardiovasculares como los procesos neurodegenerativos o cualquier otro proceso, cáncer, autoinmunidad, obesidad, diabetes, tienen una base inflamatoria. Y esa base inflamatoria también está asociada a un proceso de cómo está funcionando el sistema inmunitario. Y no olvidemos, lo veremos después, cómo el sistema inmunitario no está solo. Hay una relación con el sistema endocrino y hay una relación con el sistema nervioso central. Todo es un uno. Eso es muy importante entenderlo, entender esta unidad. Cuando se habla, por ejemplo, de inflammaging, se está hablando ¿de qué? Se está hablando de relaciones en donde hay un progresivo estatus proinflamatorio. Y esa nueva aportación a la idea de por qué envejecemos ayuda a entender el proceso. Porque cuando declina la respuesta inmune, cuando se producen mecanismos de inflamación, estamos entrando en una zona vulnerable. Y esos mecanismos hoy los conocemos. Los mecanismos de inflamación y envejecimiento son progresivos. Hay muchas nuevas aportaciones. El por qué envejecemos y sobre todo porque hay una individualidad tan grande en este proceso. Los estudios lo que vienen a reflejar es que no podremos encontrar, lo veremos, ciertos patrones,
pero luego encontramos individualidades en donde personas con la misma edad y en aparente sí misma situación tienen respuestas inflamatorias muy distintas. Por lo tanto, el espectro de respuesta inmunitaria es muy amplio. Estamos hablando de adaptación a elementos que son externos y que nos oxidan. Y si esta respuesta de defensa declina, somos vulnerables. Nuestro sistema de defensa no responde no solo en cantidad e intensidad, sino también en calidad. Procesos de fagocitosis están presentes en la presentación de antígenos a las células de los linfocitos T, que los reconocerán y actuarán. Las células NK, las células actúan sobre células tumorales, llegando a provocar apoptosis. Y las células presentadoras, que hasta hace muy poco eran poco estudiadas, hoy estudiarlas es muy importante. Les recomiendo que se fijen en el nivel de monocitos que tienen muchos de sus pacientes en sus analíticas sanguíneas, tienen una importancia tan alta como los subtipos de distintos linfocitos. Las conexiones son apasionantes. Envejecer supone la pérdida progresiva de la capacidad para enfrentarse al estrés. Y con el envejecimiento se reestructura toda la respuesta inmune. La realidad es mayor morbilidad y mayor mortalidad. Vemos aparecer ahí el nombre de una persona que quiero reseñar, que es a la profesora de la Fuente. La profesora de la Fuente, española, ha sido una de las investigadoras más notables en el campo de la inmunosenescencia y sigue siéndolo. Y una gran parte de mi conocimiento y el de otros muchos proceden de sus estudios. Yo les recomiendo que la lean. Ya saben que en nuestro país no somos muy dados a reconocer el trabajo que hacen nuestros colegas. Pues bueno, de la Fuente y su grupo y su equipo ha hecho grandes aportaciones a la inmunosenescencia en estudios de laboratorio de investigación. Y yo quiero hacerlo reseñar. En este esquema volvemos a ver la diferencia entre lo que podríamos encontrar un objetivo, una longevidad saludable y una realidad, que es no llegar a ser longevos, fallecer en el camino o tener una longevidad dependiente. Fíjense los mecanismos y cómo participa una proporción y dónde están las fuerzas, los estilos de vida, ¿verdad? Esto nos da una oportunidad. Sabemos que nuestra genética, que durante tanto tiempo ha sido encumbrada, ¿se acuerdan del gran proyecto del estudio del genoma humano? Con el estudio del genoma humano íbamos a saberlo todo, después vino la realidad, vimos que no somos tan diferentes de determinados gusanos, o mucho menos que somos muy diferentes de determinados animales, y sin embargo, nuestra realidad histórica y cultural lo desmiente. ¿Qué es lo que nos diferencia? Los fenómenos de interacción. Esos fenómenos de interacción, de estimulación, de represión de determinados genes y sobre todo de la capacidad que eso nos da, la oportunidad que nos da para cambiar un destino. El estilo de vida, la modificación de los estilos de vida es uno de los grandes factores de la medicina. Y es lastimoso que se estudie tan poco y se dedique tan pocos recursos a la prevención y promoción de la salud. Y fíjense cómo la vida fetal importa. Desde el nacimiento estamos expuestos, lo hemos dicho, a infecciones. Pero hoy se sabe que la vida fetal, la relación madre-hijo y los primeros días de vida, casi los primeros 2 años de vida, son muy importantes para la conformación final, no solamente de la psicología o del sistema nervioso central, sino también del sistema inmunitario. Y eso hay estudios muy interesantes en los que pueden indagar. Y aquí encontramos otra de las piezas fundamentales, porque ¿por dónde comienza nuestro envejecimiento? ¿Por dónde progresa? ¿Por dónde se hace? Cada vez más los estudios sobre el papel de la mitocondria. La mitocondria se ha convertido en un campo de investigación muy importante. Esa célula
que infecta otra célula y convierte un procarionte en un eucarionte. Y cómo se produce un metabolismo extraordinario, un metabolismo aeróbico. Vemos la cantidad de nuevas aportaciones, las relaciones que la mitocondriopatía, las mitocondriopatías, los mecanismos de oxidación, de envejecimiento, de respuesta del sistema inmunitario, tienen sobre el ser humano. ¿Cuál es la situación actual de los estudios sobre inmunosenescencia? Bueno, hay grandes avances, hay contradicciones, queda mucho por conocer, se empiezan a saber que hay muchas barreras metodológicas, porque claro, la mayoría de los estudios son transversales y lo ideal sería que fueran longitudinales. Se recurre a estudios con gusanos, se recurre como máximo a estudios con ratones, que tienen 2 años de vida, y hay que hacerse una pregunta. ¿Son los superlongevos los representantes ideales de referencia? ¿Serían los representantes de la media de envejecer? Parece ser que hay muchas dudas, puesto que factores de todo tipo, nutricionales, ambientales, psíquicos, de género, de cronobiología, del estado global, influyen. Demasiadas preguntas todavía para poder definir bien este escenario. Aún así, sabemos cosas. Sabemos que, y vamos a verlo en la serie siguiente de diapositivas, sabemos que hay una variación en los leucocitos, que hay una alteración en los linajes mieloide-linfoide con un predominio mieloide, que los neutrófilos van a disminuir, que va a haber cambios en la serie de los M1 y M2 de la serie de los monocitos, que va a haber una disminución por la involución del timo de los CD3, que aunque los CD4 habitualmente no se modifican, los CD8 sí se van a incrementar. Y en eso hay un consenso en estudio. Y la relación de equilibrio que existía entre CD4 y CD8 se produce lo contrario, un desequilibrio por predominio de los CD8. Y que las células naïf, las células vírgenes, disminuyen. Disminuyen y en cambio aumentan las células de memoria. Y esta es una de las razones que se ha esgrimido por el que en esta exposición a un nuevo virus que el sistema inmunitario no tenía respuesta ni referencia, en las personas más mayores ha tenido una incapacidad, más bien una superactivación. Son personas que normalmente tienen células de memoria aumentadas, hiperactivadas, pero al mismo tiempo no tienen esas células vírgenes activadas. Un hecho que es muy habitual encontrarlo en la gente joven. Esa diferencia puede ser que haya supuesto una de las razones básicas por la razón por lo que ha incidido de forma tan dura en personas de edad la activación, la presencia de tanta morbilidad y tanta mortalidad por el COVID-19. Nuevos datos. Los marcadores de CD28, los que activan los linfocitos T, también disminuyen. Hay un desequilibrio, por lo tanto, entre la respuesta TH1-TH2 con un incremento de la TH2 y una disminución de la respuesta TH1. Ven cómo en la diapositiva pueden encontrar nominalmente distintas alteraciones que les he extraído de los distintos estudios revisados en donde se pueden encontrar algunos conceptos, insisto, que en estos momentos están siendo aceptados, pero que puede ser que en los próximos estudios haya alguna modificación. Fíjense cómo disminuyen los linfocitos B vírgenes e incrementan los linfocitos B memoria. Y este es un dato interesante. Una nueva diapositiva vinculado a datos de revisión. Cuando se estudia la funcionalidad y no solamente el número, entramos todavía en un campo más complejo. Los más estudiados han sido principalmente los linfocitos T
y principalmente los linfocitos T helper. Sabemos que hay una atrofia tímica, pero hoy en día sabemos que esta atrofia tímica no es tan precoz como se nos dijo o se nos hacía estudiar, por lo menos hace unos años. Que incluso hasta los casi 50 años el timo mantiene una parte de su actividad. Sabemos que hay mecanismos distintos de adhesión que están incrementados y eso supone una quimiotaxis disminuida y una capacidad de respuesta disminuida. La capacidad proliferativa, tanto de los linfos B como de los T, disminuye con la edad y este deterioro de la respuesta inmune al envejecer provoca un hecho muy interesante a reseñar, que es una infraproducción de anticuerpos ante las vacunas. Algo que también tiene que ver con la posibilidad de una estimulación constante de ciertos virus que permanecen en nuestro cuerpo, principalmente el citomegalovirus y el Epstein-Barr, que pueden provocar tensiones en la respuesta ante la vacunación. Todo ese mare magnum, todo ese conjunto de actuaciones, de funcionalidades, principalmente, como hemos visto, sobre los T-helper, provocan desequilibrio, provocan mayor inflamación, provocan mayor adhesión, pero provocan menor capacidad de respuesta, menor quimiotaxis. La fagocitosis es un hecho que además se altera. La inmunidad adquirida, que es la más compleja, es la que más se reduce, no así la innata. El número de células NK, hemos visto en nuestro paciente que tratan de compensarse, pero lo hacen en número, no a veces en funcionalidad, porque la interleuquina 2 disminuye al envejecer. Y esa citoquina es un elemento esencial para la activación de las NK. Y sobre todo que las células ofertoras, las células dendríticas, también se alteran. Hay una pérdida de tolerancia también al envejecimiento y por lo tanto a veces hiperrespuestas exageradas. El desequilibrio de la relación TH1-TH2 es una característica por el incremento de citoquinas, porque aparecen cuadros autoinmunes y de inflamación y porque hay un conjunto de interleuquinas que aumentan y otros desafortunadamente disminuyen. El brazo, por lo tanto, hacia la producción de procesos inflamatorios es mayor. Cuando hablamos del timo, pensamos que el timo es un órgano que involuciona rápidamente. No siempre los últimos datos indican que es así. La involución del timo y la disminución de la salida de linfocitos T son dos hechos importantes que van a influir en el sistema inmunitario del envejecimiento. Pero el tejido tímico se mantiene al menos hasta los 55-60 años de edad. Es cierto que a partir de esa edad es reemplazado por grasa. ¿Eso qué consecuencia trae? Trae la consecuencia de una menor producción de células T, de una menor salida y de que además los órganos linfoides secundarios, el mantenimiento de las células vírgenes en compartimientos T periféricos se alteran. Reciben menos influencia desde incluso la médula ósea. Hay menos células madre que aportar y eso provoca un envejecimiento generalizado. La linfopoiesis T, por ejemplo, provoca un defecto intrínseco que se acumula con la edad y que afecta al desarrollo potencial de las células. Y hay una disminución en esa producción de factores claves en la linfopoiesis, implicando, entre otras cosas, a la interleuquina 17. Claro, la organización y microambiente del timo, como vemos aquí, depende de señales procedentes de linfocitos T maduros. Se cree que la reducción inicial de células T por defecto en progenitores tempranos podría afectar a la función de células estromales del timo y comprometer el potencial soporte
de ese microambiente que hay en el timo. Hay factores extratímicos y aquí tenemos una oportunidad con el zinc, con la melatonina, con la hormona del crecimiento, con las hormonas tiroideas, que son todos ellos, se saben ya, necesarios para el mantenimiento de una correcta función tímica. Los mayores cambios, por lo tanto, que acontecen a la senescencia afectan a la serie T. Y ahí vuelvo a dejar, para que pueda ser visto y tranquilamente leído, todo un conjunto de informaciones en los distintos estudios que hay. Volvamos a reiterar en esta diapositiva algunos de los datos que ya hemos señalado con anterioridad. Lo dejo un momento para que lo puedan visualizar y leer, y sé que en una segunda visión, en una tercera, pueden encontrar la posibilidad de contrastarlos y de revisarlos. Inmunosenescencia es afectación de células T. Disminución en el número de células vírgenes, incremento en el número de células de memoria, acumulación de células efectoras disfuncionales activadas y disminución considerable de la respuesta de CD4. Una de las razones, y esto está contrastado, por la cual con la edad disminuye la inmunidad mediada por células es la reducción de la fracción de linfocitos T vírgenes, con un incremento concomitante en las células de T memoria. Y alrededor de esto está el proceso de inflamación. Inflammaging. El análisis de la respuesta de los anticuerpos provoca que también se han hecho estudios sobre el total de células B. Las células B demuestran que la inmunosenescencia no es un estado de deficiencia inmune, sino un estado de desregulación inmune. Y eso hace un enfoque distinto, porque todas las respuestas se adelantan hacia procesos proinflamatorios, procesos mayormente proinflamatorios de la inmunidad innata y la alteración severa de las ramas adaptativas. Eso lleva a un estado proinflamatorio, con un origen posiblemente multifactorial. Y una de las causas es la estimulación antigénica crónica. El proceso inflamatorio crónico de bajo grado acompaña el envejecimiento. Y esto pudiera justificar todo un esfuerzo de vigilancia inmunológica permanente contra ya sea patógenos persistentes, hemos hablado del Epstein-Barr virus y del citomegalovirus, agentes estresores externos y también células cancerógenas. Y hay una pregunta que hay que hacernos ya. ¿Es posible manipular, torcer el proceso de inmunosenescencia? ¿Podemos hacer algo con este proceso? Cuando se habla de torcer los procesos de inmunosenescencia, hay muchas alternativas y mucha discusión. En primer lugar, como bien ven, se hablan del proceso de vacunación. Estamos muy acostumbrados a escuchar cómo la medicina se centra en los mecanismos de prevención en vacunar. Vamos a ver ahora la gran batalla frente a la vacunación, esta vez ya casi masiva, frente al virus de la gripe, combinada con la carrera, a veces un poco loca, nos da la sensación, por encontrar una vacuna cuanto antes y como sea frente al COVID. Pero fíjense, la eficacia de la vacunación en numerosos estudios contra la influenza alcanza solo entre el 70 y el 90% en individuos menores de 65 años. Y eso es un dato objetivo que podemos aceptar como bueno. Pero cuando nos colocamos en edades superiores a los 65 años, y suelen ser poblaciones en las que está especialmente indicada, la respuesta
se reduce hasta un 30 y un 40%. Esto hecho indica que la capacidad de la vacuna para inducir protección está relacionado con la edad. ¿Por qué? Porque está relacionado con un hecho que hemos visto antes, que es la presencia de linfocitos T vírgenes. Si los linfocitos T vírgenes existen en poca cantidad o están disfuncionales, la capacidad de la respuesta ante la vacuna está mermada. El uso de drogas antivirales y buscar una reconstitución química ha sido también otro de los enfoques. Se ha prestado mucha atención al papel que podría tener la interleuquina 17. O incluso se ha hablado de la hormona del crecimiento, de los factores de crecimiento de queratonocitos, que han resultado en algunas investigaciones potencialmente exitosas en roedores, al obtener un rejuvenecimiento de la glándula tímica. Otro acercamiento ha sido el consistente en activar células T memoria CD28 negativas, con una vacunación contra los virus, especialmente del citomegalovirus. El problema está que la administración de tratamientos a largo plazo con drogas antivirales quizá pudiera evitar la reversión de la latencia de estos virus y de este modo suponer un continuo reto antigénico que trasladaríamos al sistema inmune. Todas estas propuestas han sido fuertemente criticadas por la poca probabilidad de erradicar por completo virus que viven con nosotros y que mantienen ese equilibrio sutil con nuestro sistema inmunitario. El empleo de asociaciones antivíricas constantes, no sabemos el papel, los serios efectos que podía tener a medio y a largo plazo. Hay otros factores que pueden ayudarnos. Pueden, desde luego, los cambios en la nutrición, en los estilos de vida o en los apoyos con micronutrientes, llegar a modificar los fenómenos de inmunosenescencia. Por supuesto, en este campo hay un gran debate. Están los que dicen que, por supuesto, no hay ningún tipo de información científica que avale estas afirmaciones. Pero, sin embargo, hay investigaciones publicadas que señalan lo contrario. Señalan que cuando hay un cambio en la nutrición, especialmente estamos hablando de los ayunos intermitentes sobre animales de experimentación, la posibilidad de una longevidad mayor, no solamente en este campo de la inmunosenescencia, sino también en otros campos, están siendo contrastadas. Por lo tanto, esta disposición a tener ayunos intermitentes, controlados médicamente, no enloquecidos, ni hechos de cualquier manera, sino de una manera razonada, puede ser una vía muy interesante, no solamente de investigación, sino de aplicación ya. Está claro que hoy en día nuestra generación y generaciones posteriores hemos vivido en la abundancia y que nuestros antepasados, en muchos casos, pasaban muchos tiempos de horas de hambre o había momentos en que tenían obligación de tener ayunos. Su sistema se adaptó. ¿Quién fue capaz de sobrevivir a ese sistema? Esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. Por lo tanto, cambios en los hábitos nutricionales pueden ser muy interesantes para lograr torcer los fenómenos de inmunosenescencia y, sobre todo, los fenómenos de inflamación. En cuanto a los estilos de vida, está claro que el estrés es uno de los grandes elementos que crean morbilidad y mortalidad hoy en día. Sabemos que la respuesta del eje hipotálamo-hipófisis adrenal tiene una importancia fundamental, que las glándulas adrenales no trabajan solas, que hay un binomio de relación entre el tiroides y las adrenales. Y comprobamos todos los días en la clínica cómo nuestros pacientes, cuando se les pregunta, otra cosa es que no se les pregunte, en cuanto a su nivel de estrés y cómo se relacionan con él, todos ellos nos señalan los problemas que tienen con esto.
Hemos estado acostumbrados a tener picos de estrés puntuales, en un mecanismo de respuesta todo o nada. Lo doy todo, lucho por mi vida o sencillamente me retiro. Pero es un pico, un momento, y luego vuelve todo a la normalidad. Eso era un escenario natural. Ese escenario natural no existe hoy en día. Pero sí lo que existe es un mecanismo crónico de pico constante que mantiene a las personas en una situación de baja intensidad de estrés, pero que lesiona enormemente al sistema adrenal, al sistema inmunitario y al sistema hormonal y, por supuesto, a la corteza límbica. Todos los cambios que se hagan sobre el estilo de vida tienen que ser beneficiosos. La medicina integrativa trabaja en esa concepción global. Y el apoyo de los micronutrientes. Hay estudios que señalan las posibilidades que existen de usar distintos micronutrientes tanto de forma individual como añadidos en la dieta. El zinc, el selenio, todos aquellos que tienen capacidad, por lo tanto, de ofertar fenómenos de antioxidantes. Nuestro sistema inmunitario trabaja en un proceso de oxidación constante. Necesita antioxidantes que le sustituyan, que le restituyan. Los precursores del glutatión, la vitamina C, la vitamina E, la vitamina D. Todo un conjunto ordenado, bien equilibrado, de un cóctel que a veces, hoy en día en la dieta, no es suficiente y que tenemos que vernos obligados a suplementarnos. Los omega 3. Los omega 3 tanto en su fracción EPA como en su fracción DHA, esenciales para poder mantener el ritmo de vida que nos exige hoy en día. Todos esos fenómenos, todos esos modelos conllevan el control del peso corporal y especialmente el índice de masa grasa. Suponen hacer un análisis de los niveles de hormonas. Estamos hablando de los niveles de testosterona y del paso de testosterona a estrona. Mucho cuidado con ese paso en varones. Están aromatizando muchos de estos varones. Estamos hablando de los modelos de menopausia y de la protección. Esto que voy a decir es duro. Siempre se lo digo a mis pacientes. Si una mujer no hace nada para cuidarse después de la menopausia, incluso antes de la menopausia, prever la menopausia, si no hace nada, en muy pocos años se habrá convertido en una anciana. Sin embargo, si nos anticipamos a los mecanismos que se producen en el fenómeno de la menopausia, y la inmunidad tiene mucho que decir, podrá vivir un largo tiempo en una alta calidad de vida. El control de los factores psicoemocionales, el aislamiento, la soledad. Hoy en día hemos visto la respuesta que ha tenido una población que se ha visto obligatoriamente aislada y cómo después del aislamiento estamos empezando a ver respuestas psíquicas y emocionales que vamos a seguir viendo a lo largo del tiempo en todas nuestras consultas. Y hablar de aquellos que se consideran prematuramente envejecidos. Hay personas que prematuramente envejecen. Hay que encontrar los determinantes de esas personas y torcer esos procesos. Y la neuroquímica cerebral tiene también mucho que decir. Volvemos otra vez al ILMI completo del paciente de 94 años, al varón de 94 años. Vuelvo a ponerles esta diapositiva. Les voy a dejar y vamos a hacer un juego, si les parece, porque esto lo único que sirve es para que aprendamos todos. Yo también, yo el primero. Les voy a dejar mi correo electrónico al final de la clase. Sería estupendo que pudieran enviar algunas propuestas y algunas ideas que luego podríamos hacer colectivas después de esta conferencia. Les reto a ellos. Les vuelvo a dejar este ILMI. Seguramente muchos de ustedes me van a dar orientaciones para mi paciente, para mejorar su situación inmunológica. Voy terminando.
restricción calórica y ayunos, menor oxidación e inflamación, menor generación de oxidantes, dietas con mayor aportación de antioxidantes, menores cargas proteicas. A veces estamos hablando de dietas de distinto tipo, dietas que de pronto se ponen de moda, especialmente hiperproteicas. Mucho cuidado con ese tipo de dietas de moda. Vamos hacia dietas antiinflamatorias. Vamos hacia dietas de predominio vegetariano. Vamos hacia un control de proteínas, especialmente de proteínas, buscando proteínas vegetales. No se demoniza nada, se busca un equilibrio. Cuidado con olvidarse de los probióticos. Hay estudios muy interesantes sobre el papel de los probióticos en la relación con el sistema inmune. La falta de probióticos provoca una inmunodeficiencia. Ejercicio físico. No hay nada mejor que el ejercicio físico. Y cuando hablo de ejercicio físico, no hablo de matarme un día. Hablo a veces de un ejercicio físico adaptado a la realidad y a la edad que tiene cada persona. Y desde luego, un control del estrés oxidativo. Muchas gracias a todos. Espero que esto, que es un tema muy complejo y muy abierto, les haya servido de interés y que podamos juntos ir caminando e investigando. Ahí está mi correo electrónico, para eso que les he propuesto. Hasta pronto.